Ahora vamos a estudiar los puntos de inflexión de una función. Un punto de inflexión de una función f es un punto en el que la gráfica de f cambia de concavidad. En la pantalla vemos una gráfica que es cóncava hacia abajo hasta este punto. Este punto es lo que se llama punto de inflexión porque aquí cambia de concavidad hacia arriba. Veamos un teorema. Sea f una función derivable. Si c es un punto de inflexión de f, entonces f' tiene un máximo o un mínimo en c. Cuidado, aquí la que tiene el máximo o el mínimo es la derivada de la función. Veamos la demostración. Las hipótesis del teorema son que f es derivable y que c es un punto de inflexión. Tenemos que demostrar que f tiene un máximo o un mínimo. Vamos a suponer primero que f' es decreciente en el intervalo abierto a, c y creciente en el intervalo abierto c, b. Si f' es decreciente, entonces quiere decir que f es cóncava hacia abajo, y si f' es creciente, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Vamos a considerar x un punto en el intervalo a, c. Esto quiere decir que x es menor que c. Y como tenemos que f' es decreciente en a, c, entonces f' de x va a ser mayor que f' de c. Recuerden que si la función es decreciente, la desigualdad se invierte. Y ahora vamos a tomar x que esté en el intervalo c, b. Esto quiere decir que c es menor que x. Pero en dicho intervalo, la derivada es creciente. Entonces, si aplicamos la derivada, la desigualdad se conserva y nos queda que f' de c es menor que f' de x. Así que tenemos que f' de c es menor que f' de x para todo x que esté en el intervalo abierto a, b. Pero esto quiere decir que f' tiene un mínimo en c. Ahora vamos a suponer que f' es creciente en el intervalo abierto a, c y decreciente en el intervalo abierto c, b. Consideramos una x que esté en el intervalo a, c. Esto quiere decir que x es menor que c. Como en el intervalo a, c la derivada es creciente, entonces al aplicar la derivada, la desigualdad se conserva y nos queda que f' de x es menor que f' de c. Ahora vamos a considerar una x que esté en el intervalo c, b. Esto quiere decir que c es menor que x. Pero en ese intervalo la derivada es decreciente. Aquí lo tenemos. Entonces, al aplicar la derivada, la desigualdad se invierte y nos queda que f' de c es mayor que f' de x. En resumen, tenemos que f' de x es menor que f' de c para todo x que esté en el intervalo abierto a, b. Y esto quiere decir que f' tiene un máximo en c. Y con esto queda demostrado el teorema. Ejemplo 1. Analizar la concavidad de f de x igual a x a la quinta sobre 20 menos 2x al cubo sobre 3 y encontrar los puntos de inflexión. Calculamos la primera derivada. f' de x es igual a un cuarto de x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Ahora calculamos la segunda derivada y es igual a x al cubo menos 4x. Igualamos la segunda derivada a 0. Entonces tenemos x al cubo menos 4x igual a 0.
Podemos factorizar una x y nos queda x que multiplica a x al cuadrado menos 4 igual a 0. Es decir, que esto lo podemos escribir como x que multiplica a x menos 2 por x más 2 igual a 0. Para que esto sea igual a 0, alguno de los factores tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que x puede ser igual a 0, que x menos 2 igual a 0, es decir, que x sea igual a 2, o x más 2 igual a 0, es decir, que x igual a menos 2. Vamos a poner en una recta numérica el menos 2, el 0 y el 2. Y entonces estos tres puntos nos determinan los siguientes intervalos. Menos infinito menos 2, menos 2,0, 0,2 y 2, infinito. En cada uno de estos intervalos la segunda derivada no se anula. Vamos a tomar un punto en cada intervalo y ver cómo se comporta la segunda derivada. Vamos a considerar el menos 3 en el intervalo menos infinito, menos 2 y vamos a evaluar la segunda derivada en menos 3. Esto es lo mismo que menos 3 que multiplica a menos 3 al cuadrado menos 4. Es decir, que esto es igual. Nos queda menos 3 al cuadrado es 9 menos 4, 5 por menos 3, nos queda menos 15, que es menor que 0. Esto significa que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito, menos 2. Ahora vamos a considerar el menos 1 en el intervalo menos 2,0. Y la segunda derivada evaluada en menos 1 nos queda menos 1 que multiplica a menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado menos 4 nos queda menos 3, que con este menos 1 nos va a dar igual a 3, que es mayor que 0. Así, F es cóncava hacia arriba en el intervalo menos 2,0. Vamos a considerar ahora el 1 en el intervalo 0,2 y la segunda derivada evaluada en 1 nos queda 1 que multiplica a 1 al cuadrado menos 4 y esto es igual a menos 3, que es menor que 0. Entonces la función es cóncava hacia abajo en el intervalo 0,2. Vamos a considerar ahora el 3 en el intervalo 2, infinito y la segunda derivada evaluada en 3 nos queda 3 que multiplica a 3 al cuadrado menos 4, esto es 5 por 3 es igual a 15, que es mayor que 0 y por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. En el intervalo 2, infinito. Observamos que en el intervalo menos infinito menos 2 la función es cóncava hacia abajo y en el intervalo menos 2, 0 la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí hay un cambio de concavidad, eso quiere decir que menos 2 es punto de inflexión. En el intervalo menos 2, 0 la función es cóncava hacia arriba y en el intervalo 0, 2 la función es cóncava hacia abajo. Entonces aquí también hay un cambio de concavidad, entonces el 0 es punto de inflexión. En el intervalo 0, 2 la función es cóncava hacia abajo y en el intervalo 2 infinito es cóncava hacia arriba. Así que aquí también hay un cambio de concavidad, eso quiere decir que 2 es un punto de inflexión. En resumen, tenemos 3 puntos de inflexión, el menos 2, el 0 y el 2. En la pantalla vemos la gráfica de la función. En este pedazo es cóncava hacia abajo, aquí cambia de concavidad para ser cóncava hacia arriba, aquí vuelve a cambiar de concavidad para ser cóncava hacia abajo, y aquí vuelve a cambiar de concavidad para ser cóncava hacia arriba. Ejemplo 2.
Analizar la concavidad de f de x igual a x a la cuarta menos 6 por x al cuadrado y encontrar los puntos de inflexión. Calculamos la primera derivada. Este es igual a 4x al cubo menos 12x. La segunda derivada es igual a 12x al cuadrado menos 12. Este ejercicio lo vamos a hacer un poco distinto al anterior. Vamos a analizar cuando la segunda derivada es menor que 0 y cuando es mayor que 0. Entonces, para que la segunda derivada es igual a 12x al cuadrado menos 12 sea mayor que 0, eso quiere decir que x al cuadrado tiene que ser mayor que 1. Es decir, que el valor absoluto de x es mayor que 1. Pero esto se cumple cuando x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 1, unión el intervalo abierto 1, infinito. Así la función es cóncava hacia arriba en menos infinito, menos 1, unión 1, infinito. Vamos a ver ahora cuando la segunda derivada es menor que 0. Entonces tenemos la segunda derivada es igual a 12x al cuadrado menos 12 es menor que 0. Esto quiere decir que x al cuadrado es menor que 1. Es decir, el valor absoluto de x es menor que 1. Pero esto se cumple si menos 1 es menor que x menor que 1. De donde tenemos que f es cóncavo hacia abajo en el intervalo menos 1, 1. Ahora, observamos que en el intervalo menos infinito, menos 1, la función es cóncava hacia arriba. Y en el intervalo menos 1, 1 es cóncava hacia abajo. Eso quiere decir que hay un cambio de concavidad, entonces el menos 1 es punto de inflexión. En el intervalo menos 1, 1, la función es cóncava hacia abajo. Y en el intervalo 1, infinito, la función es cóncava hacia arriba. Vuelve a haber un cambio de concavidad, entonces el 1 también es punto de inflexión. Entonces estos dos puntos son puntos de inflexión. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Observamos que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito hasta menos 1. Aquí hay un cambio de concavidad y es cóncava hacia abajo hasta el 1 y luego vuelve a haber un cambio de concavidad y es cóncava hacia arriba hacia infinito. Ejemplo 3. Analizar la concavidad de f de x igual a x a la quinta menos 10 por x al cuadrado y encontrar los puntos de inflexión. Calculamos la primera derivada y es igual a 5x a la cuarta menos 20x. Y la segunda derivada va a ser igual a 20x al cubo menos 20. Ahora vamos a ver el signo de la segunda derivada. Vamos a ver cuándo es mayor que 0. Entonces tenemos 20x al cubo menos 20 es mayor que 0 si x al cubo es mayor que 1. Pero esto significa que x es mayor que 1. Así, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo 1, infinito. Veamos ahora cuándo es menor que 0. La segunda derivada es igual a 20x al cubo menos 20 es menor que 0 si x al cubo es menor que 1, es decir, si x es menor que 1. Entonces f es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito, 1. Como en el intervalo menos infinito 1 es cóncava hacia abajo y en el intervalo 1 infinito es cóncava hacia arriba, aquí hay un cambio de concavidad, por lo tanto, el 1 es punto de inflexión. En la pantalla vemos la gráfica de la función. De menos infinito hasta llegar al 1, la función es cóncava hacia abajo y al llegar al 1 cambia de concavidad y es cóncava hacia arriba.